juicio del juez autorice dictar la providencia precautoria. Entonces, si yo no tengo prueba documental, sino lo que espero es obtener prueba con una declaración de testigos más adelante en el proceso, con una declaración de las partes, etc., en esos casos, el juez me puede otorgar la medida, pero estaría obligado a fijarme una garantía para poderme otorgar, aun cuando yo lo esté pidiendo en la demanda. Y luego sigue diciendo, sin embargo, en los casos, y aquí como vemos, las excepciones que están establecidas a la regla no alcanzan a las providencias de urgencia. Es decir, las providencias de urgencia siempre las tiene que otorgar el juez previa constitución de la garantía. No importa si las pedí antes de la demanda o si las pedí con la demanda, de todos modos el juez siempre me tiene que fijar una garantía para otorgarme mi providencia de urgencia. Siempre, precisamente atendiendo a eso de que no hay forma de saber qué es lo que voy a pedir y hasta qué punto podrían alcanzar esos daños y perjuicios que yo pudiera causar con esa medida. Entonces, en ese caso, siempre debo cumplir con prestar esa garantía. Y luego, hay ciertas posibilidades en las que de entrada, digamos, no presté la garantía, me dieron mi medida sin prestar garantía, pero luego la otra parte puede pedir que no la preste. Entonces sigue diciendo la norma, sin embargo, en los casos de anotación de demanda, intervención judicial, embargo o secuestro que no se originen de un proceso de ejecución, el demandado tiene derecho a pedir que el actor preste garantía suficiente a juicio del juez para cubrir los daños y perjuicios que se le roguen si fuera absuelto. Si la garantía no se presta en el término y montos señalados por el juez, la medida precautoria dictada se levantará. Pero a los efectos del párrafo anterior, el término para constituir la garantía no será menor de 5 días. Entonces, ¿cuáles son los supuestos? Anotación de demanda, intervención judicial, embargo o secuestro. Solo 4 de las 6. ¿Eso qué quiere decir? No opera en el arraigo, no opera en las providencias de urgencia. ¿Por qué en el arraigo no? Porque lo que decíamos en la clase anterior, que es muy fácil obtener su levantamiento, simplemente la constitución y el personamiento de un mandatario. Entonces, en ese caso, no está establecida esta posibilidad y tampoco está establecida en las providencias de urgencia, porque aquí siempre la garantía ya se prestó. Si lo pedí antes de la demanda, presté garantía; si lo pedí con la demanda, presté garantía. Entonces, la garantía ya está prestada, no me va a pedir el demandado que me preste esa garantía. Entonces, en los otros 4 sí se puede, siempre que no se originen de un proceso de ejecución. Dicho en otras palabras, siempre que estemos hablando de un proceso de conocimiento. Un juicio ordinario, un juicio sumario o un juicio oral, en esos casos el demandado puede pedir que yo constituya la garantía. Entonces, ¿cuál es la secuencia ahí? Yo pido la medida precautoria, cualquiera de estas 4, en la demanda. Como la pedí en la demanda, el juez me la otorgó sin que yo prestara garantía, pero luego el demandado dice: señor juez, usted otorgó esta garantía y yo le pido que para mantenerla vigente, este señor Roberto Alonso preste una garantía. Entonces el juez me dice: tiene usted 5 días, digamos, para prestar la garantía. Si yo la presto, perfecto, la garantía sigue vigente. Y si yo no presto la garantía, entonces se va a levantar la medida. ¿Sí? En los casos antes de la demanda siempre hay que prestar una garantía, pero ¿qué pasa cuando ya se presenta la demanda? Se pierde la medida Si usted tendría derecho a... Bueno, por ejemplo, en el caso de un arraigo, antes de una demanda siempre hay que presentar, un embargo. Siempre hay que presentar garantía antes de una demanda. Pero ¿qué pasa al momento de interponer una demanda? Porque... Digamos, a ver si le entiendo su pregunta. Usted fue la que pidió el embargo y su garantía la constituyó a través de una hipoteca. Si una vez que promueve la demanda, usted podría pedir que quede sin efecto la hipoteca, ¿no? En ese caso, su garantía tiene que subsistir. Yo creo que depende del resultado del proceso. Sí, porque digamos, ella, en el ejemplo que tenemos, podría estar obligada a pagarme daños y perjuicios. El primer supuesto es si no presenta su demanda dentro de los 15 días. Entonces, si no presenta la demanda, yo le voy a poder reclamar los daños y perjuicios. Y digamos que al presentar la demanda en los 15 días, ya nos olvidamos de ese supuesto. Pero todavía podría ser que luego la tramitación del proceso, la demanda la declaren sin lugar. Entonces, en ese caso, yo también voy a tener derecho a reclamar los daños y perjuicios.
En el caso de una fianza, que por lo regular el banco, o la afianzadora, perdón, que la presta, solicita un determinado tiempo en el cual puede ser ejecutada la fianza. En estos casos, la fianza normalmente se la otorgan a usted por un plazo, normalmente el plazo no excede de un año. Entonces, usted como obligado a prestar la garantía, tiene además que velar por ir obteniendo las prórrogas de esa fianza, porque en el momento que pase el año y entonces ya no esté cubierta por esa garantía, sus eventuales responsabilidades, yo como demandado le puedo decir al juez: señor juez, ya no existe la garantía, entonces le pido a usted que levante la medida. ¿Más dudas con esto? ¿Qué pasa si la acción es por valor indeterminado y digamos que la garantía es, el juez la pone como muy exagerada? Yo no tengo ningún como recurso o interponer algo donde digo que no me parece, digamos, que la garantía sea en ese caso, porque como aquí dice que cuando fuera por cantidad indeterminada, pues fijará el monto de la garantía según la importancia del litigio. En ese caso, en principio, digamos, es una cuestión puramente discrecional del juez. Es el juez viendo qué es lo que usted iba a pedir, pues más o menos se le ocurrió que el valor del litigio podría ser de tanto, y atendiendo a eso le fijó una garantía. Usted, digamos que esa resolución es una resolución que el juez dicta sin oír a las partes. No me escucha a mí, por supuesto que soy, digamos, el que va a ser afectado con la medida precautoria, porque incluso la ejecución de la medida tiene que ser antes de que yo me entere, pero tampoco le pide opinión a usted, que es la que la está solicitando. Entonces, ¿usted qué podría hacer? Pero normalmente no le va a convenir. Usted podría plantear una nulidad en contra de esa resolución. Entonces plantea la nulidad diciéndole al juez que la garantía no se fijó atendiendo la importancia del asunto, porque resulta que la importancia del asunto es de 1 millón de quetzales y el juez le fijó la garantía como que si la importancia del asunto fuera de 100 millones de quetzales, por ejemplo, y le acompaña obviamente pruebas para demostrarle al juez que eso es así. Normalmente no le va a convenir, y entonces usted normalmente no lo va a hacer, a no ser que sea una cuestión de verdad tan desproporcionada como el caso del ejemplo, por 2 razones. Primero, mientras usted le preste la garantía, el juez no le otorga su medida, y por lo tanto, o no le ejecuta su medida, mejor dicho, y por lo tanto usted se va a pasar todo ese tiempo sin la ejecución de su medida. Pero además, como es una nulidad y se tramita por el procedimiento de los incidentes, me van a dar audiencia a mí. Entonces me van a dar audiencia a mí, yo me entero y puedo perjudicar la efectividad de la medida. ¿Más dudas de esto? Entonces, ¿cómo funciona la secuencia con este tema de la garantía?
Diga. Bueno, entonces. La próxima clase no se la pierda. Bueno, listo. Entonces, la secuencia, cuando se solicita una de estas medidas y hay que prestar garantía, es esto que vemos por acá. Primero yo pido la medida. Entonces, para hacer el ejemplo fácil y el que sigue la regla, digamos que es cualquiera de todos estos casos en donde yo la medida la pido antes de la demanda. Entonces, yo voy a pedir, para que veamos el más complicado, tal vez yo voy a pedir una intervención antes de la demanda. Entonces, yo presento mi memorial en donde solicito la intervención. Como dijimos, es un memorial en donde yo voy a promover el que se inicie un expediente nuevo, por lo tanto cumple con todos los requisitos de estructura como si eso fuera una demanda. Y entonces, en ese memorial, importante recalcar que, como les decía, no hay peticiones de fondo, el juez no resuelve algo de fondo, pues son puras peticiones de trámite que hay aquí. Simplemente ejecutada la medida precautoria, se agotó la finalidad de este expediente y ya lo único que va a corresponder es que dentro de los 15 días siguientes yo presente mi demanda, no hay más. Entonces yo presento mi solicitud, cumplo con todos esos, además de la estructura normal que tendría una demanda, cumplo con esos requisitos que decíamos del artículo 531, en el sentido de indicarle al juez que es lo que va a pedir el demandado, cuál es la cuantía de la acción, cuál es el título de la acción. Y entonces, en mis peticiones de trámite, ya cuando entremos a la materia propia de la solicitud que estoy planteando, después de pedir las cosas generales como que el trámite, la estructuración y todo lo demás, entonces yo voy a plantear una petición en el sentido de que se otorgue o que se decrete la intervención. Entonces, como les decía, estamos viendo el de la intervención porque es el más complicado. Entonces, que se decrete la intervención de la empresa mercantil tal, propiedad de la entidad tal o del señor fulano de tal, para lo cual deberá nombrarse un interventor a cuyo efecto propongo al señor fulano de tal y solicito que en el auto que decrete la intervención se le fijen sus facultades, y ahí mismo pido que se libre un despacho al registrador mercantil para la medida. Luego el juez, en la resolución que emita, va a decretar de una vez la medida. Pues desde su resolución inicial, obviamente se le da trámite a mi gestión, va a decir se decreta la intervención solicitada. Pero para ejecutar la medida, yo primero voy a tener que prestar una garantía. Entonces, el juez dice, se decreta la medida tal cosa, la que se hará efectiva siempre y cuando se cumpla con prestar una garantía por la cantidad de tanto. Para efectos de que el juez me fije esta garantía, yo dentro de mis peticiones que voy a plantear, le pido al juez que me fije la garantía que debo prestar para hacer efectiva la medida. Luego, debo yo prestar efectivamente la garantía, es decir, si es una hipoteca, pues otorgo la escritura, la llevo al registro de la propiedad, que inscriba la hipoteca. Si es una fianza, pues voy a la fianzadora, mi póliza de fianza, etc. Luego, le acredito al juez que ya otorgué la garantía, es decir, presento un memorial acompañándole la póliza de fianza o acompañándole el testimonio de la escritura pública donde se constituyó la hipoteca, lo que ustedes quieran. Y entonces ya el juez va a hacer las cuestiones necesarias para que esa medida sea efectiva. En el ejemplo que tenemos, que es una intervención, le va a discernir su cargo al interventor. Es un acta en donde se hace constar que llegó el interventor, le hicieron saber el cargo en el recaído, después le dijo cuáles eran sus obligaciones, derechos y responsabilidades como consecuencia de ese cargo. Él aceptó y él le discernió su cargo. Luego me va a dar el juez un despacho para que yo lo lleve al registro mercantil y anote la medida de intervención, y además tiene que ir un miembro del personal del organismo judicial a darle posesión de su cargo a ese interventor en la empresa. Entonces, si fuera algo aquí en la ciudad capital, el juez tendría que oficiar al Centro de Servicios Auxiliares de la Administración de Justicia para que designe a alguien. Si fuera en algún otro lugar, pues un miembro del personal del juzgado va y le da posesión de su cargo
a este interventor y hasta en ese momento está ejecutada la medida. Ejecutada la medida, que es eso, que el interventor efectivamente toma posesión de su cargo. En los 15 días siguientes yo tengo que promover mi demanda. Si la promuevo, entonces en esa demanda le hago ver al juez que va a conocer de la demanda que yo ya promoví estas diligencias de intervención y pido que mande a traer el expediente. Y si no la promuevo, pues entonces ya va a tener derecho la persona en contra de quien se decretó la intervención de solicitar su levantamiento. Se acabó. Eso es básicamente. ¿Sí? Cuando se interpone el mismo memorial, le puedo hacer. Pero no lo escuché. Cuando ya se interpone la demanda, por ejemplo, en el mismo memorial de demanda le hago ver al juez el monto por el cual ya se había fijado la garantía y. Al juez ante quien usted está promoviendo la demanda no le importa, porque digamos el que tenía que cuidar esos aspectos fue este juez donde usted promovió las diligencias de intervención. Entonces se supone que si la intervención se hizo efectiva es porque efectivamente el juez le fijó una garantía, usted cumplió, etc. Si eso no pasó, la persona en contra de quien se decretó la intervención podría atacarlo a través de una nulidad, pero sería ante este juez. Al nuevo juez no lo importa. Y dentro de ese trámite, ¿se le notifica a la otra parte o se le notifica o no? Sí se le notifica una vez que la medida precautoria esté ejecutada. Entonces, en este caso, que la intervención se lleva a cabo, digamos, en el establecimiento del que va a ser demandado, del afectado, ahí mismo le notifican y se ejecuta la intervención. Pero en otros casos, digamos, si fuera lo que usted está pidiendo es el embargo de un bien inscrito en el registro de la propiedad, usted va, lleva su despacho al registro de la propiedad y una vez que eso está cumplido, ya le pueden mandar a notificar a la persona en contra de quien se decretó la medida. ¿Dudas de la garantía? ¿No? Bueno. Dos cosas entonces, que no se les olvide la próxima clase traernos sus listados de los grupos y traten de estar presentes la próxima clase, que vamos a ver rápidamente lo del levantamiento de las medidas y después vamos a ver un tema bien importante. Nos vemos el martes.